Como que yo sentía que nunca me iba a terminar dedicando al interiorismo, en realidad. No me encantaba, ¿no? O sea, como que justo era descubrir la profesión y decir, bueno, si el interiorismo se trata más de decoración, siento que es algo que no me llama tanto la atención. O sea, yo como que andaba buscando algo más. Yo creo que es parte de lo mismo, pero hay quien solo hace decoración y yo digo que la decoración es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, está padre hacerla, pero antes de esa etapa de decorar, pues hay muchas otras etapas. Tu profesión de alguna manera es lo que estás haciendo todo el tiempo y te da o mucha satisfacción o mucha frustración, pero se convierte en una parte como muy personal. Yo siento que es un ir y venir, o sea, que todo es formativo y como que si hay esta claridad, todo te nutre y todo, hay como mucha claridad en hacia dónde voy, pero luego la vida te va poniendo otras cosas en el camino. Sí. Sara, muchas gracias por estar aquí. Gracias. La intención de esta plática es conocerte y saber un poco más de ti, la manera en que trabajas, la manera en que vives lo que trabajas. Me gustaría empezar preguntándote qué hobbies tienes actualmente, o sea, qué sueles hacer cuando ya no estás en la oficina. Pues me gusta mucho dibujar. O sea, como recientemente traigo un proyecto que digo 1 hora menos de Instagram, 1 hora más de dibujo y me pongo así como a soltar la mano. Y pues sí, o sea, como que creo que ese es un hobby que me gusta. ¿Lo has tenido de toda la vida o recientemente lo has reforzado? O algo? Pues sí, de toda la vida. ¿Y como qué tipo de dibujos? ¿A mano, al óleo? O... Con Prismacolor. De hecho, ahí tengo mis colores y siempre es como trazar con pluma y luego medio colorear y así como... Pero, digo, un hobby a lo mejor tanto no relacionado al trabajo, o sea, ¿dibujas solo cosas de trabajo o también te pones a dibujar cosas personales? Hay que flores y así, ¿Sí? O sea, cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Órale, qué padre. De hecho, intento más bien que no tengan que ver con el trabajo, ¿no? Como soltar la mano y sí, o sea, nada de perspectivas y así, o sea, más bien como cosas más orgánicas, ¿no? O líneas sueltas o lo que sea. Y entonces cuando dejas como que la oficina o el momento de trabajo, ¿sí tratas de despejarte de temas de diseño o también en tu vida personal y privada lo platicas mucho, sale mucho al tema? Siento que sí es difícil separarlo, o sea, al final como que, pues sí me gusta mucho hablar de diseño, arquitectura, arte, etcétera, con amigos, o sea, al final como que salen temas, ¿no? O sea, como que por más que intentemos hablar de otras cosas o desconectar, o sea, al final como que es un tema que está ahí justo, no sé, platicábamos el otro día que como que este tema de qué es lo personal y qué es lo profesional, al final es parte de lo mismo, ¿no? O sea, yo sí siento que tu profesión de alguna manera es lo que estás haciendo todo el tiempo y te da o mucha satisfacción o mucha frustración, pero se convierte en una parte como muy personal, que estás todo el tiempo como pues, en eso, ¿no? O sea, sí, pues es la mitad de tu vida o más de la mitad de tu vida, entonces también como que dejarla de lado es complicado, pero también a lo mejor por lo mismo de que dices, oye, ya me agobié, me estresé, me cansé mentalmente. Así ha sido un día bueno, o sea, también uno termina cansado, pues. Sí. Entonces, si de repente afuera... no como de mala onda, pero te preguntan, ¿y cómo va la chamba? Y ve este diseñador, ¿y qué opinas de esto? Sí, como que dices ya, ¿no? O sea, hay que cambiar el chip. ¿Cómo fue que te fuiste interesando en el diseño? ¿Cómo fue que decidiste estudiar tu carrera? O sea, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tuviste dudas? O fue difícil encontrar el qué voy a estudiar. O sea, creo que definitivamente siempre supe que iba a ser como algo creativo, como que desde muy chiquita sí, te digo, dibujaba, pintaba y como que a raíz de hubo algo en la primaria, ¿no? De que un concurso de dibujo, algo que gané, como que dijeron, bueno, seguro va a ser un perfil creativo, pero sí era algo que disfrutaba mucho, o sea, como desde que estaba en la secundaria, iba a clases de pintura en Colomos, había como una escuela así, donde las tardes eran como clases de 4 a 7 de la tarde, pues era clase de pintura, figura humana, etcétera. Entonces, pues desde bien chavita, ¿no? Entonces, luego ya como a los 17 años, pues tomé clases con José Force, Carlos Vargas Pons, etcétera. O sea, como este perfil de artistas más clásicos de alguna manera. Entonces, cuando llegó el momento de qué voy a estudiar, sí sabía que tenía que ser algo en relación a... O sea, como que en algún momento quería ser artista,
pero también era como, bueno, tengo que estudiar algo más formal, ¿no? Entonces... Muchos llegan a esa etapa como que un choque. Sí, así. O sea, como que al final, te digo, ya tomaba clases de dibujo y pintura, entonces ya como darle formalidad a la licenciatura, pues sí tenía que tomar una decisión así como... Entonces, creo que en realidad quería estudiar diseño industrial, pero siempre he creído que es una edad en la que no deberías de decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? O sea, porque pues, al final ni estás tan seguro, ni entiendes bien de qué se tratan las carreras, etcétera. Entonces, yo quería diseñar muebles, ¿no? O sea, entonces como que ahí preguntando entre amigos y tal, de que, bueno, pues diseñador de muebles, en realidad creo que debería existir una licenciatura de... especializada en eso. Diseño mobiliario. Ajá. Pero pues sí había mucha confusión, ¿no? Entonces, pues sí era una carrera creativa, pero decidí estudiar diseño de interiores. O sea, al final fue ahí como que un poco de... Creo que hacemos espacios, hacemos mobiliario, tiene que ver con... Entonces tomé esa decisión, pero sí creo que la licenciatura no cumplió con las expectativas. Nada, lo que esperabas. ¿No? Y tomar esa decisión de no irte por diseño industrial, sino por interiores, ¿qué crees que fue lo que definió realmente una u otra? O sea, que una abarcara más algo de espacios o tema de, no sé, de formalidad, o que sentías que a lo mejor ya abarcabas más cosas para luego ver qué. Pues sí, creo que tenía como que ver un poco más con la arquitectura o el espacio, o como... O sea, en diseño industrial me imaginaba que íbamos a diseñar garrafones, ¿no? O llaves de... llaves de baño y cosas así. Ajá, entonces como que justo eso no quería. Quería algo más, pues sí, o sea, que tuviera más que ver con el espacio, ¿no? Con los muebles, con el espacio, con la atmósfera. Y definitivamente creo que sí era el diseño de interiores, pero no como me lo enseñaron en la escuela. ¿Arquitectura nunca fue una opción ahí? Arquitectura nunca lo dudé. O sea, si acaso en algún momento tuve duda de si no era diseño o arte, o sea, arquitectura no, nunca pensé. Ahora lo pienso, como que hubiera estado bien estudiar arquitectura. Si alguna vez dudé de cosas más creativas, fue como estudiar psicología o una cosa así. Que se quieren irte por otro lado ya totalmente diferente. Sí. Y entonces en la carrera, ¿cómo fue al inicio? O sea, dices que al final no fueron las expectativas que esperabas, ya luego en eso pues, le toca a uno resolver los restos de su vida, sí. Pero ante la carrera, ¿cómo fue la experiencia al inicio o al final? Pues la carrera, te digo, no me gustó cómo la enseñaron, entonces como que tenía muchos amigos arquitectos, porque pues incluso en el cuadro era un poco como, no sé, puras mujeres estudiando interiorismo, muy como este perfil MMC, ¿no? O sea, como, creo que incluso los arquitectos no valoraban la profesión de una manera como es algo relevante, ¿no? Yo ahora creo que el interiorismo es una profesión increíble, pero creo que más bien como le enseñaban no era lo que yo ahora entiendo que es el interiorismo, ¿no? Entonces, pues al final tenía un montón de amigos arquitectos y por alguna razón, también cuando hice mi servicio social, lo terminé haciendo con Arpafil, ¿no? Okay. Que era como pues, este encuentro de arquitectura con Alejandro Canales, etc. Entonces, creo que eso fue algo súper importante porque en uno de los encuentros estuvo Tatiana Bilbao y bueno, en su taller venía Agustín Solórzano, que en realidad fue el que llevó el taller de Arpafil. Y en una plática con él, cerrando el taller, me dijo, oye, ¿no te interesaría irte a la Ciudad de México a trabajar con un diseñador que está allá, que está haciendo cosas increíbles, un estudio muy pequeño, que era Esraue Studio, ¿no? Entonces, para... ¿Esraue? Esraue. Esraue Studio, órale. Sí. Obviamente nadie en la escuela me había platicado de Héctor Esraue, porque pues eran nombres que justo en esta formación no existían. O sea, era gente que estaba haciendo cosas increíbles en ese momento, eso fue hace como 15 años. Entonces me puse a ver qué hacían, me encantó y dije, pues, ¿por qué no? Me voy a la Ciudad de México a trabajar con ellos, ¿no? O sea, en realidad era hacer prácticas profesionales, o sea, fue como pues mira, vete, obviamente te dan, o sea, te aceptan para hacer prácticas y son 2 o 3 meses de prácticas. Ajá.
no te pagan, ¿no? Que eso es un formato que dices, híjola, o sea, irme a la Ciudad de México, a trabajar prácticamente gratis para alguien, pues no importa, ¿no? O sea, porque para mí era como algo que, o sea, sentía que iba a valer la pena. Entonces creo que fue un poco así, ¿no? O sea, como el quad, me conecto a Arpafil, de Arpafil viene una tallerista, que me hablan de este diseñador, me voy sin pensarlo, así como, no importa, ya luego veo. Después a los 2 meses me contrataron y me terminé quedando 1 año. Y creo que sí, cuando entré a hacer un estudio en forma de diseño y arquitectura interior, pues sí fue como esto es lo que debería ser un interiorista en realidad, ¿no? Ok. O sea, pero antes de decir con lo de Rahue, esto de Arpafil y que te recomiendan, ¿ya habías acabado la carrera o estabas en el último semestre? No, estaba haciendo el servicio social. O sea, era mi último semestre en el quad. Mi servicio social lo iba a hacer ahí en las oficinas del quad con o sea, pues era contestando el teléfono y haciendo de cualquier cosa. Sí, que ahí siempre uno acaba de secretario cuando hace secretario, o sea, yo iba a ser ahí la secretaria. Sí. Entonces, la verdad, como que sí decía, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, estoy perdiendo el tiempo, tal. Y te invitan. Pero entonces, ¿acabas la carrera o te vas así como que...? O sea, no, servicio social. O sabes que antes de terminar la carrera... Sí, pero con el Rahue fue... No te lo contaron con servicio social. Claro, o sea, me refiero a si pausaste como que al final de tu carrera o terminaste y ya luego te fuiste. No, sí. Estaba en el último semestre de la carrera, justo, o sea, ya a punto de graduarme, cuando pasó esto del taller y tal, y entonces, pues me gradué. Ok, esperas, te graduaste y ya fuiste allá. Sí. Qué padre, sí. Sí, la verdad es que sí fue como que fui entendiendo poco a poco que igual el interiorismo sí estaba padre, ¿no? Sí, está muy padre. Pero ya más como trabajando con alguien que lo hacía desde otra perspectiva. Sí, sobre todo con el momento en que te llega, que es como ya casi acabando y es cuando uno está a lo mejor más tenso ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde? Y de godín o empresario, así como de freelance o algo. Sí, ¿qué haces? Entonces te dan esta oportunidad. Tú no conocías, dices, la oficina de Rahue cuando recién te la platica. Te quedó tiempo para investigarlo antes de animarte totalmente ya. Nunca había escuchado quién era Héctor Rahue, ¿no? O sea, obviamente, antes, en esa época, pues como que él, digamos, tendría unos 40 años. No era lo que es ahorita, que ya pues, es una oficina enorme, que es mucho más conocida, pero ya está haciendo cosas increíbles. Y nomás como referencia, ¿qué otras oficinas o personas seguías tú como entonces en esa etapa de la carrera de Guadalajara o de México? O sea, como para comparar. ¿De diseño? Sí, de diseño de interiores. Pues es que era difícil. Porque sí, había muy poquitas, pues muy conocidas. O sea, ese es el tema, como si en la escuela no te dicen quién está haciendo cosas allá afuera, es difícil tener unas buenas referencias, ¿no? O sea, y sobre todo como que en interiorismo aquí en Guadalajara, pues sí había a lo mejor un par de oficinas. O no especializadas, no era de que era la oficina de arquitectura y tenía su área. Sí. O sea, no era como una oficina totalmente independiente, totalmente dedicada a interiorismo. Nada, ajá. Sí. En realidad, así como una oficina de interiorismo especializada, no existía. Yo trabajaba con una decoradora, que era ese el tema, ¿no? O sea, trabajaba con una decoradora que era buena, pero era más como compro y amueblo. Ajá. Y sí era este perfil de decoración que la mayoría de las personas conoce, que es pues cortinas, color, amueblar, etcétera, ¿no? Pero está ese tema de que decoradora e interiorista no es lo mismo. No es lo mismo. Pero suelen confundir y uno a veces demerita al otro de alguna manera. Yo creo que es parte de lo mismo, pero hay quien solo hace decoración y yo digo que la decoración es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, está padre hacerla, pero antes de esa etapa de decorar, pues hay muchas otras etapas. Sí, que se tienen que ver, investigar. Sí. Bueno, entonces, esta etapa con el Rahue, o sea, ¿cómo fueron entonces los primeros meses? O si quieres algo más concreto, ¿qué fue eso que te diste cuenta como que te hacía falta del diseño de interiores? Lo que dices que a lo mejor en la carrera no te lo enseñaron o no lo habías entendido y que con el Rahue viste eso nuevo y diferente. Pues la verdad es que siento que quisiera abordar proyectos desde, no sé, proponer acabados, iluminación, hacer como, pues sí, toda una planificación de cómo se va a vivir este espacio más que llegar a amueblar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, incluso el tipo de entregas, ¿no? Como un proyecto más ejecutivo, en donde había
etapas, ¿no? La conceptualización, la parte de diseño, la parte de ejecución, visita de obra, ver como un montón de proveedores, ¿no? O sea, como que ya... ¿Tú habías tenido trabajo antes de esto? ¿Trabajo independiente o algo? Yo trabajé antes de terminar... Bueno, uno de mis primeros trabajos que creo que también influyó mucho fue nada que ver con lo profesional. Trabajé en un bar, en el Bar Américas, que creo órale. que... Yo estaba ahí sí antes de tomar la decisión de que iba a estudiar. Y la verdad es que... De menor de edad. De menor de edad, Sí. tenía 17 años. Y creo que es bien chistoso cómo hay ciertas cosas que nos influyen, ¿no? O sea, yo tenía 17 años, era menor de edad, pero el Bar Américas, aparte de ser como el lugar de música electrónica, de moda, etcétera, pasaban otras cosas, en relación al arte contemporáneo, ¿no? O sea, de pronto había murales de Jorge Pardo, Liam Gillick. Los dueños, obviamente, pues eran curadores de arte, coleccionistas, etcétera. Entonces, parte de haber trabajado en el Bar Américas, pues era meserear, pero también era como descubrir un mundo de arte contemporáneo que de pronto era ajeno a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? O sea, como que sí venía de una escuela más tradicional de dibujo, de pintura y así, entonces de pronto es como entrar a trabajar en un lugar en donde hay obra de arte contemporánea, que de pronto a esa edad no entendía, ¿no? Entonces como que creo que también ahí hubo una influencia y digo, aparte, ahí fue donde conocí a José Noé Suro, que después de que eso es como otra etapa, terminé trabajando con él, ¿no? Pero era como esta cosa de qué pasa en este lugar, ¿no? O sea, como que creo que también a lo mejor un momento en donde Guadalajara empezaba como, bueno, no empezaba. Más bien ahí pasaban cosas que tenían que ver con arte contemporáneo, pues también diferentes a lo que yo había estado acostumbrada, ¿no? Pero y ya esto relacionándolo a lo que preguntaba de RAWE, si habías tenido como un trabajo o la manera en que la escuela te había enseñado cómo se hacía a lo mejor una entrega o un proyecto y con el RAWE te diste cuenta que era muy diferente. O sea, como que eso entendí ahorita que platicabas de cómo abordaban ellos el proyecto desde el inicio, Sí. que no era a lo mejor llegar a amueblar, ellos hacían una investigación, una propuesta conceptual o algo que a ti se te hizo como que más emocionante que lo que ¿Sabes habías qué? visto Más antes. bien, creo que en la escuela nunca tuve algún profesor que me inspirara, como de que, ok, esto es, o sea, o quisiera proyectos, o sea, sí hay definitivamente en el QUAD esta parte académica y esta estructura que sí está bien planteada, ¿no? En donde llevas un proyecto, hay instalaciones, hay, no sé, la parte conceptual y creativa creo que está un poco perdida, ¿no? Pero más bien creo que los profesores eran los que al final como que no sentía que me inspiraran tanto, ¿no? O sea, como que sí no había este perfil de alguien que esté haciendo proyectos, sobre todo enfocados al interiorismo, que me gusten o sea, y sí había trabajado, te digo, con esta decoradora, que no me encantaba, ¿no? O sea, como que justo era descubrir la profesión y decir, bueno, si el interiorismo se trata más de decoración, siento que es algo que no me llama tanto la atención. O sea, yo como que andaba buscando algo más. Entonces, como que acabar de convencerte de tu carrera. Exacto, ¿Así? sí. Como que yo sentía que nunca me iba a terminar dedicando al interiorismo, en realidad. O sea, entonces, algo más que mencionas, o sea, ¿podrías definirlo con palabras o alguna acción o algo y que lo descubriste mientras estabas con el RAW? pues creo que más bien el desarrollo de un proyecto ejecutivo a un nivel desde la conceptualización, el desarrollo de planos muy técnicos, ir a la obra y verlo realizado y sobre todo como, no sé, también a lo mejor estructuras que había así de que para terminar un proyecto hay diferentes métodos, etapas. Cuando estabas ahí, ¿qué responsabilidades tenías? O sea, ¿cómo empezaste y qué Pues fuiste fue mi haciendo? primer trabajo. Sí, entiendo que es complicado, que hay recién ingresada. Entré de practicante. Y era casi como, a ver, te vamos a enseñar a plotear, porque te lo juro, o sea, yo, como mucha gente que termina la carrera, pues entras a un estudio y no sabes hacer nada, ¿no? O sea, digo, eso es como también una cosa cierta, y que en las universidades, como no estás mucho en la práctica, ya te enfrentas al mundo real y no
Y en todas. Entonces, sí, en todas. No sé, casi era como de, a ver, vamos, tenemos una entrega, plotéate todos estos planos, ¿no? O sea, yo era practicante. Sí. O sea, mis actividades eran súper básicas, o sea, era como, no sé, fichas técnicas de proveedores, cuántos proveedores tenemos en este proyecto, hay que rellenar el Excel. Tal. ¿No tuviste participación en diseño o opiniones o algo? Muy al final me habían, o sea, era como ya me delegaron un proyecto que era el proyecto que se llama Cielito Querido Café, que ya era como, bueno, ya te puedes empezar a encargar de un proyecto, porque siento que era mucho entrenamiento en realidad. Sí. Pues tú entras a un lugar y es como, bueno, ponle a hacer cualquier cosa en lo que vamos viendo. Sí, en lo que ven tus capacidades, en lo que tú te acostumbras a la metodología de ellos. Sí, y demás. Sí. Pero pues te digo, o sea, tenía 23 años cuando recién egresada, trabajando gratis. Trabajando gratis, no sé hacer mucho, entonces también era como, bueno, a mí pónganme a hacer lo que sea en lo que voy aprendiendo y viendo de qué se trata. ¿Y ese trabajo de Cielito fue como, entonces me imagino, la prueba de fuego? O sea, como de según cómo le vaya y pues ya la contratamos. No, ya me habían contratado. Ok, ya te habían contratado. Sí. Sí, en realidad me fui a hacer prácticas, eran 3 meses, a los 2 meses me contrataron. O sea, a los 2 meses me dijeron como que, oye, pues te vamos a dar un contrato, así me pagaban $3, pero ya estaba contratada, ¿no? Entonces, como que es este formato de estudio en donde ya después de 2 meses me subieron el sueldo y luego después de otros 3 meses me habían subido el sueldo. O sea, ya fue un contrato formal, pero al año me fui, ¿no? O sea, ¿tú decidiste dejar la oficina? Sí. ¿Y regresaste a Guadalajara? Y regresé a Guadalajara ahora sí porque me vine a trabajar a Cerámica Suro. O sea, en realidad fue como esta transición de... Yo tenía muchas ganas de trabajar en Cerámica Suro. Ok. O sea, ¿te viniste ya con la propuesta de trabajo? Sí. O sea, sí fue un cambio así inmediato. De hecho, en alguna ocasión hablé, como de alguna manera de estas personas que medio te orientan, ¿no? En la vida, que tú dices, bueno, le voy a preguntar a esta persona qué me recomienda para como el siguiente paso, ¿no? Entonces, justo yo tenía muchas ganas de trabajar en Cerámica Suro, porque, no sé, es como estas cosas que tú sabes que... Sí, que te llaman, pero no lo entiendes. Y entonces más bien la pregunta con José Noé fue como, oye, estoy viviendo en el DF, ¿con quién podría trabajar en el DF para seguir como aprendiendo y agarrando herramientas? Porque para mí siempre era como, pues trabajas un rato en un estudio y luego te vas al otro y vas como, o sea, pues sí, aprendiendo. Sí. ¿No? Entonces la respuesta fue como, ahorita necesito a alguien que me ayude a llevar toda la parte de arte contemporáneo. Entonces, no lo dudé. O sea, fue como bueno, pues si ya estoy buscando salirme de este estudio, yo quiero seguir trabajando con alguien más, pero pues al final pasó eso y me regresé a Guadalajara. ¿No has vuelto a vivir en Ciudad de México otra vez? Fíjate que no. Me encanta la ciudad. Siempre he pensado que es una ciudad que tienes que vivir en algún momento de tu vida. Y ya te tocó muy joven, pero ya no has tenido ganas como No, cuando regresé de la maestría sí tenía esta inquietud de... ¿Y si me quedo en la Ciudad de México a trabajar un rato? Pero la verdad no. O sea, me encanta Guadalajara. Siempre he dicho que es como mi ciudad ideal para bien o para mal. O sea, como que sí creo que se vive muy bien acá y era como también un tema de que pues si ya me voy a quedar en un lugar más echar raíz, pues prefiero Guadalajara. O sea, sí lo dudé, pero también creo que es una ciudad muy, muy competitiva, ¿no? O sea, como que hay mucho de todo, el estrés, eso, sí, o sea, es mucho más... Se te adaptaba muy bien a ti a lo que querías. Pues. Sí. Y entonces, esta etapa de Cerámica Suro, o sea, ¿qué fue? Porque no me queda muy claro... de tú interiorista, estuviste con el RAWE y ahora Cerámica Suro, pero que buscando algo relacionado al arte contemporáneo. Sí. Que sí, Cerámica Suro está muy relacionada a eso, pero entonces como, ¿qué era lo que tú hacías ahí o qué fue lo que sucedió en esa etapa? Pues en realidad sí creo que siempre había como este tema de que me encanta el arte, me encanta el diseño, definitivamente sí era como que sabía que ahí se producían cosas increíbles, pero sí tenía que ver mucho más con arte, ¿no? Entonces, yo seguía dudando en realidad de si me quería dedicar al diseño, al interiorismo. O sea, te digo, siempre vi muy lejano el dedicarme al interiorismo. Entonces, igual siempre consideraba otras opciones de, no sé,
estar behind the scenes del arte, ¿no? O sea, como desde curaduría, no sé, dirección de arte, etcétera, siempre me llamaba mucho la atención y creo que sí era todavía o sea, aprendí mucho trabajando ahí, a lo mejor no cosas que tengan que ver directamente con la profesión de interiorismo, pero sí, ¿no? O sea, al final es como esta sensibilidad de... Pero en esa temporada lo dejaste, entonces el tema de interiorismo. Sí. ¿Y qué estuviste haciendo esos años entonces? Producción de arte, sí. O sea, producción de arte desde la fábrica, ¿no? Entonces era también súper... Bueno, para mí fue un trabajo muy padre porque de repente llegaban artistas increíbles que no vivían acá en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Marcel Sama llegaba a Guadalajara y era un artista que de pronto fue a vivir en Nueva York y había fila para que firmara o sea, sus libros o lo que sea. Y aquí de pronto era esta cercanía de trabajar de la mano con alguien como estos artistas, ¿no? Entonces, pues al final creo que... Y también el tema de producción y resolver, que ahora también me ayuda mucho en mi carrera, ¿no? O sea, que queremos hacer tal pieza o tal mueble o tal lámpara o tal cosa, entonces como que siento que eso era muy de lo que hacíamos o lo que yo hacía trabajando en Cerámica Azuro, ¿no? O sea, llegaba alguien con una idea y cómo la ejecutamos, ¿no? Entonces era como muy resolver desde un concepto o una idea hasta verla como terminada. Okay. ¿No? Y mucho como la experimentación con materiales, ¿no? Trabajar con artesanos, vincular como... ¿Y en ese tiempo estuviste a cargo de varias exposiciones o como qué tipo de trabajo estuviste? Pues fíjate que sí me tocaron 3 padres, dos que fueron una que fue Casey Kaplan, una galería en Nueva York, se llama Casey Kaplan, que eran como 80 artistas participando. Y muchos de los artistas no vivían en Guadalajara, entonces todo era por correo, mensajes, te mandaban un boceto y era una exposición que estaba haciendo José Noé junto con Eduardo Sarabia, ¿no? Entonces esa exposición al final más bien era como resolver, ejecutar todas las piezas, también ver toda la logística de los envíos y que las cosas llegaran, y sí me tocó ir a la exposición, ¿no? Entonces esa fue otra... O sea, organizaste la exposición en Nueva York desde Guadalajara. Ajá. Con artistas de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Pues sí, eso suena complicado. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 años trabajando ahí y llegó un punto en donde ya era como, necesito hacer algo más, nuevo. ¿no? O sea, seguir creciendo, porque creo que a veces, por más contento o no que puedas estar en un trabajo, lo que estás aprendiendo, llega un momento en donde medio te atoras, ¿no? O sea, como que yo ya necesitaba, en este proceso formativo, como que ver cuál era el siguiente paso. Y me quería hacer una maestría, entonces siempre había tenido como mucha claridad en que en algún momento me tengo que ir a hacer una maestría y preferentemente que sea antes de los 30, para ya a los 30, ahora sí... Ya, como que enfocarte bien. Sí, de repente tenemos estos conceptos, ¿no? Que así deben ser las cosas. Entonces me fui a hacer una maestría y regresando de la maestría, ¿Pero qué maestría hiciste? Hice una maestría en espacios inmobiliario en Aalto University, es una universidad en Helsinki. ¿En Helsinki? En Finlandia, sí. Ajá. De hecho, pues el programa era Spatial and Furniture Design, entonces era específicamente pues, espacio inmobiliario. Y en este caso sí lo tenías claro. O sea, digo, una cosa fue a los 17 elegí diseño interiores, sí, pero ya la maestría 10 años después. Sí, exacto. Como que en este caso sí lo tenía claro. Como sí quería enfocarme al interiorismo, pero ya con ciertas herramientas que sí decía, bueno, yo quiero tener un estudio en donde hagamos toda una intervención de un espacio, ¿no? Entonces vi este programa, me llamó mucho la atención, apliqué, me aceptaron y me fui. Ok. ¿Y te cambió alguna idea o ese método de trabajo o nomás reforzó lo que tenía, o sea, esa maestría? Pues creo que la maestría al final refuerza muchas cosas, ¿no? No necesariamente las que tú esperas, pero siento que también refuerza como,
O sea, por un lado fue irme a vivir a otro país, hablar un idioma, o sea, salirte de tu zona de confort, ¿no? Hablar un idioma que no era el tuyo, obviamente la maestría era en inglés, ¿no? Entonces... ¿Pero aparte aprendiste finlandés? Pues no, lo intenté, pero la verdad es que creo que es el tercer idioma más complicado. Sí, por ahí una cosa bien rara, sí. Entonces, sí me metí a unas clases y como a las dos clases dije, creo que no lo voy a aprender, Ajá, ¿no? okay. Entonces, sí, todo fue en inglés. Y creo que te da muchas cosas, o sea, por un lado, pues estás compartiendo clase con gente de todas partes del mundo, estás hablando otro idioma, estás viviendo otra cultura, y específicamente en la profesión, creo que el vivir en Finlandia me regresó más que al espacio inmobiliario, a las técnicas artesanales, ¿no? O sea, como que, o sea, sin planearlo, ¿no? O sea, al final fue como estando allá, obviamente el programa tenía este enfoque, pero yo, creo que igual de alguna manera fue como volver a esta idea del diseño industrial, pero mucho más artesanal, ¿no? O sea, como que teníamos la oportunidad de trabajar en talleres con todas las herramientas, ¿no? El taller de carpintería, que estaba súper bien montado, el taller de cerámica, que estaba increíble, el taller de vidrio, el taller... Entonces, al final tú tomabas un curso y te metían al taller y tú te convertías como en este artesano diseñador que, pues no es como aquí en México, que tú tienes una idea, se la pasa al artesano, él la ejecuta y tú ves el resultado, ¿no? O sí, sea, ya corriges, allá tú puedes tocarlo y ver si... Es muy diferente cuando tú medio sabes hacerlo, te ayuda a expresarlo mejor, ¿no? O a proponerlo mejor, porque tienes una idea de lo que es posible y lo que no. No es lo mismo, o sea, definitivamente no es lo mismo conocer la técnica por experiencia propia, pues al final es como el famoso learning by doing, ¿no? O sea, es como, no puedes proponer algo en un material si no sabes cuáles son sus procesos. Incluso es difícil meterte a explorar todos los materiales y todas las técnicas porque creo que a mí me gusta más como la gente que se especializa en una materia, ¿no? Pero siento que en la maestría, al final, me metí a explorar mucho las técnicas artesanales y fue como también, creo que me hizo valorar mucho lo que tenemos acá en México, como este acceso a la materialidad, a los procesos, a la artesanía, creo que a otro nivel, ¿no? O sea, sí me pasó que hacían un mercado de artesanía de piezas de los estudiantes, que es el Christmas Market, y ellos podían vender en Navidad todos sus diseños, ¿no? Era como el mercadito de la escuela, pero tú veías el producto de los alumnos y era una calidad impecable, ¿no? O sea, veías... O sea, cosas que de pronto no vemos acá a ese nivel de calidad de producción, pero eran hechas por los diseñadores, ¿no? Entonces, como que siento que más fue como volver a entender toda la riqueza que tenemos de pronto en México de explorar los materiales, ¿no? Pero ahí sí me tocaba como hacerlo yo. O sea, ¿todos tomaban todos los cursos, todos los talleres? No. O sea, ¿tú cuál tomaste? Yo me metí a varios, me metí a uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como Wood Workshop y era 100% maderas. Me metí a ese, o sea, obviamente tenías como los programas que eran parte de la maestría, ¿no? Que todos tenían más que ver con espacio, pero era como llegabas al render o a los planos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, al final no veías ejecutado el proyecto. Entonces me metí a varios que sí tenían que ver más con el de Wood Workshop, era como hacer 3 piezas de mobiliario, ¿no? Entonces como que pues te tenías que meter a la carpintería, te daban un... Sí diseñaste y tú las hiciste. Exacto. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues bien, o sea, al final lo padre también era que como jefe de taller por ejemplo, de carpintería, me acuerdo perfecto que era un alemán tipo Gepetto, que sabía todo de madera, todo, ¿no? Entonces, obviamente no era como que, ay, tú haz lo que quieras y está el taller, ¿no? O sea, estaba la parte del profesor, que tú desarrollas una idea, haces unos bocetos, haces unos planos, ya que lo tenías más o menos claro, pues te ibas al taller con tus planos, y este personaje, Gepetto, ¿no? Te ayudaba a ejecutar como... Te enseñaba qué técnicas usar para lo que tú tenías la idea. Sí. No te dejaban solo. Y en cada taller había este personaje, ¿no? Entonces,
creo que sí, pues eso también estuvo padre porque era como diseña algo, pero luego vete al taller a hacerlo tú. ¿Qué diseñaste tú en ese momento? Diseñé una banca, porque de pronto había estos ejercicios, ¿no? De que con tantos material o volumen de madera, no tienes más, tienes que diseñar una banca que sea para 2 personas, que resolverla estructuralmente, o sea, como este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que diseñé una banca, también una silla como muy orgánica que, pues sí me tocó explorar un poco con este doblado de la madera. Que la humedecen y la van torciendo y demás. Que la vas torciendo, que es una técnica muy nórdica. Pero, o sea, me tocó explorar un poquito con eso, hice una silla que era como muy orgánica y que, pues sí, al final estando allá era como que, pues tipo las de Alvar Aalto, ¿no? Que son así como... Se acoplaba bien pues al lugar. Curvas, etcétera, entonces como que, pues sí, este tipo de ejercicios. También hice ahí unos platos con unas cerámicas y... Sí era complicado porque tú tenías que hacer como desde el modelo, el molde, el vaciado de la cerámica, etcétera, ¿no? Todo el proceso, sí. Todo el proceso. ¿Y a casualidad unos tienes o ya se fueron perdiendo por la vida? Pues las sillas, o sea, obviamente no tengo idea de dónde quedaron porque pues las hice allá y cuando te regresas te traes tu vida de 2 años, pero pues al final traes una maleta y ya, ¿no? Y probablemente, y no tengo ya las piezas, tengo fotos, pero... Vale. Y regresas y ya no estás trabajando en Cerámica Sur. No, obviamente me voy. Sí. La idea era regresar, entonces como que te digo que con todo este rollo de... Pues las técnicas artesanales, organizé una exposición que tenía que, o sea, era como inspirado en México y eran 13 diseñadores, así había una chava turca, un gringo, 2 chavas finlandesas, así, o sea, una coreana, etcétera. Entonces era como, se inspiraron en la cultura mexicana para diseñar una pieza, ¿no? Entonces esas sí me las traje, por ahí las tengo, y las expusimos en el Abierto Mexicano de Diseño y por aquí en Cucuruchos, ¿no? Entonces ya a raíz de eso dije, bueno, estaría padre hacer una marca que tenga que ver con artesanía, con producción y colaboraciones con diferentes diseñadores, ¿no? Lo platiqué un poco con Suro y fue como, pues hagamos... O sea, ahí está la fábrica, hay que hacerla juntos, saquemos esta marca y un poco como que de ahí nació Merki, ¿no? O sea, Merki fue una marca que también la idea era hacer colaboraciones con artistas y diseñadores. Definitivamente no era arte, o sea, era como si invitábamos a artistas, el requisito era que fueran piezas funcionales, ¿no? Entonces, pues podía ser una jarra, un florero, o sea, y que si lo diseñaba... Por ejemplo, teníamos una pieza con Milena Muskis, que es una artista que a mí me gusta mucho, pero no era una pieza de arte, ¿no? Entonces ella hizo un florero y era como ya darle esta función al objeto. Y empezamos Merki. Tuve Merki alrededor de 5 años. Cuando regresaste y comentaste esta exposición que hiciste, o sea, ¿esa fue idea tuya? O sea, ¿o por qué regresaste como con esas ganas? Porque justo como que iba a terminar la maestría y dije, bueno, regreso a México, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Entonces, justo dije, estaría padre tener un proyecto colaborativo en donde, con esta riqueza de artesanías que tenemos acá o técnicas, pues yo puedo invitar a... O sea, también me di cuenta, estando en la maestría, que en Europa es súper difícil producir piezas si no eres estudiante. O sea, siento que todo el mundo quiere seguir siendo estudiante un poco porque tienes acceso a los talleres. Ajá. Entonces yo como que... Se me hizo una idea padre, justo volver a México y acercarme a los talleres con los artesanos y producir piezas con diseñadores fuera de México, ¿no? Entonces como que organizé esta expo pensando ya en como ir canalizando esta idea, ¿no? O sea, como que ir aterrizando de que, bueno, pues ya voy a presentar esta exposición y es un poco como el inicio de esta como proyecto colaborativo que tiene que ver con artesanía. Y invitar artistas, pero ya con otra temática, nomás que fueran funcionales. Obviamente que fueran artistas y diseñadores que nos gustaran, o sea, como que, a ver, de entrada nos tiene que gustar su trabajo. Si había como una línea del estilo de artistas y diseñadores que queríamos invitar,
pero también era un poco como orgánico, ¿no? O sea, ¿y esto también era como un negocio? O sea, ¿esas piezas luego se vendían o todo era para creación de arte y...? No era arte. O sea, el con Merky era justo que no era arte, ¿no? Era como una marca de diseño. Invitabas a un artista, pero tenías que diseñar una pieza funcional y que fuera replicable para su venta. Eso era como... Incluso también había esta idea de hacer como las piezas de artistas mucho más accesibles. Sí, ¿no? Te voy a comentar si eran piezas de artistas, pero a precios accesibles, a venta al público y producidas entre comillas en masa. Sí, y la verdad es que luego sí, no sé, o sea, las piezas eran ediciones abiertas, pero podías tener, no sé, piezas de artistas así como muy reconocidos. Sí, o sea, que no fue algo exclusivo, que solo existe una y demás, sino que lo hizo era también como entender un público más joven y sin tanto presupuesto, y también quitarle un poco el rollo del arte y coleccionar, sino como hacerlo accesible y que puedas tener una pieza de un artista que te encanta, pero mucho más accesible, ¿no? O sea, era como un poco... Órale, eso está padre. ¿Y a la par tú ahí también diseñabas algo o todo era de artistas invitados? Sí, llegué a diseñar. ¿O había como gente en el taller fija también? Eran artistas y diseñadores. Yo de repente diseñé algunas piezas, pero más bien siempre la idea era invitar gente, no solo artistas, también diseñadores, ¿no? A diseñar, y nosotros producíamos, y la idea era hacerlo abierto, ¿no? O sea, como no hay un límite de producción. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? O sea, es un negocio nuevo, ¿no? Algo que no habías hecho antes. Pues no, o sea, había hecho como la producción de cerámica, pero no, o sea, habiendo trabajado en el taller, pero no como una marca, ¿no? O sea, que ya vamos lanzando una marca. Creo que también, fue difícil, pero sobre todo en Guadalajara o en México no hay tanto, últimamente más, gente que consuma diseño local, ¿no? O sea, como que luego fue difícil la parte de comercialización. O sea, como que participamos unas 3 veces en MACO, ¿no? En esta feria en la Ciudad de México. Pero creo que la parte de producción y comercialización fue muy complicada. Entonces ya como que en algún momento decidimos pararla, ¿no? El proyecto. Y también lo que te preguntaba de cuando hiciste la maestría, que si era algo ya relacionado a diseño, que estabas muy segura, pero regresas y no haces algo desarrollado de diseño interior, ¿verdad? De nuevo como que lo vuelves a pausar, pues. Te lo juro, o sea, yo creo que un poco es así, ¿no? O sea, como que a veces... O sea, fuiste con esa idea, pero los talleres de allá te dieron otra idea y aquí regresaste. Yo siento que es un ir y venir, o sea, que todo es formativo y como que si hay esta claridad, todo te nutre y todo, hay como mucha claridad en hacia dónde voy, pero... O sea, pero luego la vida te va poniendo otras cosas en el camino. Sí. O sea, que te gustaba mucho el proyecto y duele que te guste mucho algo, pero pues no es negocio. O sea, entonces ya estoy aquí como que nomás regalando justo. cosas. O sea, como que llegó un momento en el que yo decía, bueno, está increíble la marca, el proyecto. Sí, el concepto y todo. El concepto, las colaboraciones. O sea, trabajamos con un montón de artistas y diseñadores increíbles, pero no estaba haciendo negocio, ¿no? Entonces como que yo decía, bueno, le estoy apostando a un proyecto que al final no está generando ingresos, o sea, digo, al final sí está la parte creativa, romántica, pero luego también está la parte de... Pues sí, de negocio, de que era tu único empleo, ¿no? En ese momento, imagino. Sí, o sea, daba clases y tenía la marca, pero la marca no era negocio, ¿no? Entonces era también como que, bueno, creo que ya tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y entonces lo cierras y ¿qué sigue para ti? ¿Qué fue lo nuevo? Pues fíjate que 2020, o sea, el 2020, que aparte fue un ¿Cerraste en el 2020? Cerramos en el 2019. O sea, como que ya tomamos una decisión, costó muchísimo trabajo, para mí fue como una etapa bien complicada, porque como que siempre había tenido claro qué seguía, ¿no? O sea, te digo, la maestría, regresar, la marca, y de pronto fue como, ¿y ahora? ¿No? O sea, como que... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? No es como darle vuelta a la página, pero sin plan, ¿no? Es como que... Y sí fue como un momento difícil porque aparte fue en el 2020. O sea, decidimos cerrarla a finales del 2019. Pero te cae el 2020. Pero en enero 2020, que todavía no había pandemia, yo era como, ¿y ahora qué voy a hacer?
¿no? Entonces ya fue como pues ya, ¿no? O sea, ponte tu estudio, porque pues al final creo que... fue como un hablar contigo misma de, pues ya plácate. Pues ya plácate, sí, ya ahora sí toma la decisión. Tienes una carrera y una maestría en interiorismo, ya es interiorismo, así. Sí, un poco así, o sea, sí fue como un brinco al vacío con los ojos cerrados, o sea, de que aparte creo que ya era lo que seguía, ¿no? O sea, como que yo en realidad sí, ya después de todo esto, sí quería dedicarme al interiorismo. Siempre había tenido la idea de tener como mi estudio de diseño, pero no me animaba. O sea, era como, todavía no estoy lista, ¿no? O sea, todavía... Y creo que así te la puedes pasar. Sí, con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa. Y creo que sí era el momento, ¿no? Entonces, la verdad es que tenía 2 proyectos. O sea, uno que llegó así un poco podrías decir como que tocaba ese proyecto, pero también como que me llegó en el momento, en el mejor momento, ¿no? Era una casa de Tatiana Bilbao, justo en Punta Mita, y un local de una barra japonesa de sushis aquí en Guadalajara. Oye, qué padre. ¿Y eso de Tatiana te llega por Tatiana o por el cliente? No, por el cliente. Por el cliente que te busca a ti para que tú hagas... Sí. Por una recomendación, una muy buena recomendación. Al final, me habían recomendado para este proyecto. Y te digo, después de todo esto, como que podría parecer un poco, como que bueno, pues qué buena suerte, ¿no? Y que ahora digas, bueno, ya voy a ser interiorista y te cae en la casa de Tatiana. Sí. Dices, bueno, qué padre. Suena un poco así, pero la verdad es que cuando así, lo ves, dices, es que ya tocaba también, ¿no? Sí. O sea, como que tocaba hacer un proyecto y era como ya darle vuelta a la página, pero también creo que ya había mucha formación, mucho camino recorrido y también era como, pues, un poco decir, bueno, ¿estoy lista para empezar esto o no? ¿No? Y al final así nace un poco el estudio, o sea, el estudio que ahora tengo, que es Sede Estudio, 100% enfocado al interiorismo, o la arquitectura interior. Sede nace con esta casa de Tatiana y esta barra japonesa. Esos fueron los primeros 2 proyectos de Sede. Los primeros 2 proyectos. Pandemia. En pandemia, o sea, durante 2020. Sí. Ok. Entonces, Sede nace un poco, o sea, en ese momento, con esos 2 proyectos, y ha sido un poco como orgánico, ¿no? O sea, literal, esos 2 proyectos han traído otros 2 y los otros 2, y ha sido como mucho boca en boca. Y hasta ahorita, pues ya llevo 4 años. ¿Puedo preguntar qué significa Sede? O sea, ¿qué significa el nombre? Sede viene de un libro de Juhani Palasma, que me encanta leer y que luego también es como, pues parte de entender como el espacio y como filosóficamente cómo vivimos los espacios y los rituales y todo. Y bueno, viene esta frase que dice, soy el espacio en donde estoy, y esto es Sede, ¿no? O sea, es como que al final sí hay un poco esta idea que nos mimetizamos con los espacios, ¿no? O sea, como que sí somos esos espacios, entonces digo, eso es como lo que está detrás de la palabra. Pero Sede también es pues la sede, ¿no? Como el mismo espacio. Sí, como decir lugar. Como dijiste, soy el espacio en donde estoy. Y eso es un poco a lo mejor como la filosofía que sigues o que tratas como que de recordarte. Pues sí. ¿O no fue algo que te marcó nomás? Pues yo creo mucho en esto. O sea, yo sí creo que los espacios de alguna manera nos influyen, ¿no? O sea, claro. Nos influye a cómo suenan, cómo es la luz, ¿no? O sea, cómo es las texturas, cómo se sienten, cómo... ¿Y la casa, qué tal? O sea, ¿fue un proyecto de diseñar toda la casa? Sí, sobre todo el mobiliario. Sí. O sea, era una casa donde como que pues todo ya estaba muy definido y en ese proyecto sí fue 100% amueblar, ¿no? O sea, ¿no tuviste también como en texturas, colores o algo? No, es una casa completamente de concreto. Es un okay. como búnker de concreto. Así, algo que hace. Sí. No hay mucho, sí tuvimos ahí un poco que ver con los baños, que son de piedra volcánica, y resolver ahí como toda esta isla en piedra. Sí, entonces como el concreto no lo puedes, bueno, nada, lo ideal es no intervenirlo. Nada. Entonces fue puro mobiliario. Puro mobiliario. Y volviste a esto de lo que aprendiste del taller de diseño, o sea, ¿todo lo diseñaste tú, todo el mobiliario?
casi todas las mesas, o sea, hay 2 mesas de Porque era bueno, ahorita me acordé, o sea, era tu sueño, no, bueno, no tu sueño, pero sí. A los 17 decías, quiero hacer mobiliario. Entonces tu primer proyecto es toda una casa de muebles. Pues no hice todo, muchas cosas fueron compradas. Bueno. 2 comedores, hay una mesa ahí de mármol que está padre, que la diseñé, quedó muy padre, la verdad. Sí hicimos, por ejemplo, hice 2 tinas en piedra, una de cantera martelinada, otra en piedra volcánica. O sea, sí hubo como esta parte de exploración de materiales. Y muchas cosas las compramos, ¿no? O sea, algunas. ¿Y cómo te fue en la experiencia, así como general, digo, el primer trabajo, primer trato de clientes, de proveedores, de cosas? O sea, ¿cómo quedaste al final? Pues, de contenta o emocionada o... Pues me fue muy bien, o sea, la verdad es que sí, fue un muy buen proyecto, muy buen cliente y buenos resultados. Al final creo que todo, o sea, sí fue complicado porque estábamos en pandemia, entonces como que en algún momento se paró la obra, había esta incertidumbre de que pues, se va a acabar, no se va a acabar, qué va a pasar, pero en realidad fue un muy buen proyecto. ¿Y terminas esos proyectos siendo tú sola todavía en sede? No. O sea, ya durante eso empezaste a contratar. Sí. O sea, obviamente empecé yo sola, full. Después contraté a una persona de medio tiempo ya para que me apoyara, porque empezaron a llegar más proyectos. Y ya después, así, ¿no? O sea, tuve que contratar a otro tiempo completo. Y ahorita somos 4. O sea, en realidad en la oficina hay 2, pero estamos como que... consiguiendo órdenes, ¿no? ¿Y actualmente cómo ha cambiado sede desde ese entonces? ¿Qué has visto que ha cambiado además de que crecieron? O sea, ¿ha cambiado la manera en que percibías el interiorismo, en que te percibías a ti como profesionista? O sea, ¿cómo que has visto de diferente de cuando iniciaste? Pues a lo mejor los alcances y como que también intentar ser más eficientes en los procesos, ¿no? O sea, porque pues, al final no es lo mismo estar tú sola con 2 proyectos a ya tener como más proyectos y intentar como hacerlo todo más rápido. Entender también la operación de un estudio, ¿no? Porque también creo que eso es lo que no vemos hasta que lo vives, sí. Ya van casi 4 años sede existiendo. Es más o menos el tiempo como que dedicabas a las demás cosas. O sea, ¿cómo ves tú también las ganas que te quedan de seguir con esto? O sea, ¿sí lo ves como...? Pues dudas no, o sea, me encanta un poco como que este año sí estoy como, a ver, estaría padre un freno, replantear hacia dónde, sobre todo como más bien el tipo de proyectos que me gustaría desarrollar, como que está... Y sí me gusta mucho, volvemos al mobiliario, entonces por ahí hay la idea de empezar una línea de muebles. Y ya estoy explorando también con textiles, entonces como que también sí está la parte de proyectos... o sea, desarrollo de proyectos que tienes un cliente, lo haces, pero también como las cosas de exploración, de hacer muebles, hacer textiles, etc. ¿Pero crees que eso a lo mejor te obligaría a cerrar sede o es algo que llevarías a la par? No, a la par. A la par, sí. O sea, sí. Y entonces, ¿qué tal te descubriste a ti siendo diseñadora de interiores? O sea, ¿cómo? Pues, la verdad... descubrí después de toda esta historia que es exactamente a lo que me quiero dedicar, ¿no? Sí. O sea, al final como que me llevó mucho tiempo entender, fui por un montón de caminos y ahorita digo, esto es exactamente lo que quiero hacer, ¿no? O sea... Qué padre. Ya te comentaste brevemente lo de cómo, bueno, más o menos cómo trabaja una oficina organizada. Actualmente, ¿cuál es tu rol en sede? O sea, ¿cómo manejas los proyectos como desde un inicio? O sea, ¿cómo suele ser esas diferentes etapas desde un posible cliente o un cliente ya definido? ¿Cómo es al inicio? ¿Cuáles son como las etapas que llevan? Y ¿de qué manera te involucras todo el proyecto? Tienes que es una oficina pequeña, entonces a lo mejor tienes un montón de responsabilidades, pero ¿cuáles son las que delegas o cuáles son las que te quedas para ti? Pues la verdad es que creo que cuando justo, ¿no? O sea, decides poner un estudio, no te imaginas todo lo que hay detrás de, no sé, desde la administración, la gestión de recursos. Sobre todo eso, porque, bueno, tienes mucha experiencia en administración, que seguramente ayudó mucho, pero uno cuando sale de carreras de diseño, no te enseñan eso, que también tienes que administrar, o sea, pagar cosas, rentas, negocios, todo eso. Justo eso es lo que nadie te enseña, ¿no? O sea, y creo que incluso no es lo mismo trabajar para otros a tú llevar ya tu propio estudio, ¿no? O sea, desde
cuánto voy a cobrar, cuánto voy a pagar, cómo lo voy a administrar, cuánto tiempo nos tiene que llevar, armar un calendario de trabajo e intentar respetarlo, porque luego hay proyectos que se alargan y ya no son redituables, etcétera. Entonces, creo que sí, intento, sobre todo la primera parte, que es como la parte conceptual, esa no la delego, ¿no? O sea, es como una parte que me gusta mucho a mí involucrarme, o sea, cuál es la línea que vamos a seguir, y obviamente tengo como el equipo, es mucho más apoyo de desarrollo de planos, modelos, etcétera, pero luego está toda la parte también de administración, cerrar con los clientes, cuidar. Me gusta mucho la obra, o sea, al final como que en interiorismo si hacemos algo de obra, y es algo que disfruto mucho, pero también hay muchos temas en la obra, ¿no? O sea, como que siempre hay problemas, salen mil cosas, ¿no? Entonces como que... ¿No es algo que quieras dedicarte al 100% o...? Pues creo que es parte de, o sea, sí me es gusta, parte de... ajá, sí me gusta, pero sí, más bien mi rol es así como un poco multitasking, de un poquito de todo, ¿no? O sea, no te puedo decir, solo hago diseño, solo hago, no, o sea, al final como que eres administradora, cargadora, no sé. Sí, gerente, coordinadora, psicóloga, contadora, todo. Entonces ya esta parte en un proyecto de lo conceptual, todo esto de diseño, sí te lo quedas para ti. Sí. ¿Cómo sueles abordarlo? O sea, ¿cómo suelen ser las primeras etapas? ¿Es a mano? ¿Usas planos? Siento que es más una parte de investigación, como entender muy bien qué queremos comunicar y un poco entender muy bien la línea o el concepto y empezar a buscar los materiales, o sea, más bien como que representan ese concepto, ¿no? O sea, es más bien como... es mucho como de también zonificación, circulaciones. Sí, o sea, como planear el espacio, ¿no? Y luego entender la línea del concepto, pero más como de... investigar. Investigación, o sea, hay mucha investigación antes de que empieces a plasmar algo. Sí. O sea, y investigación te refieres, no entiendo cómo lo quieres entender, el concepto, lo quieres decir, o también de estar cuestionando a los clientes qué es lo que están buscando. También, sí, las dos. Ajá. ¿Cómo sí. qué preguntas sueles hacer o qué es lo que te interesa como que averiguar? Depende del proyecto, ¿no? O sea, como hacemos proyectos residenciales, pero también hacemos mucho proyecto comercial, siento que son muy diferentes el tipo de preguntas que le haces a un cliente. O sea, si es residencial, pues es más bien cómo viven, cuántos hijos tienen, de qué edades, cómo les gusta, comparten camas, literas, no sé, o sea, como que cómo viven ellos los espacios, porque al final es diseñar para ellos, ¿no? En un proyecto comercial, pues es más bien entender como el mercado, hacia dónde van, o sea, que también a ellos mismos que les gusta, ¿no? O sea, sí. ¿Y disfrutas más uno que otro o a la par? Pues a la par. ¿Sí? Creo que es algo que cuestionamos todo el tiempo en la oficina, de que, a ver, ¿qué nos gusta más o qué les gusta más o al equipo, ¿no? O sea, también como que los residenciales o los comerciales. A mí me gustan mucho los proyectos comerciales porque me permiten explorar más en cuanto a materiales, ¿no? O sea, como ahorita estamos terminando un restaurante que es todo en acero inoxidable. Ojalá. Ajá, o sea, es como... Y la verdad quedó muy bien, pero es justo como... Pues te permite eso, ¿no? O sea, te permite, creo que es como ser otra persona que normalmente no serías tú, porque puedes como proponer, no sé, una barra completamente cubierta en mármol, con una iluminación mucho más potente, etcétera. Entonces, como que eso nunca lo vas a hacer en un proyecto residencial, ¿no? Ok. Sí. Y en esta nueva etapa de diseñadora, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas? Híjole, no sé. Me gusta mucho conceptualizar. Me gusta mucho esta parte de definición de materiales, ¿no? O sea, sí, la parte de diseño es la que más... ¿Cuál es la que menos disfrutas? Pues lo administrativo. ¿Administrativa? Sí. Lo de gestionar como costos y proveedores. Sí, es muy desgastante. O por ejemplo, cuando tienes un presupuesto de un proyecto que nos vamos a gastar tanto dinero y al final, por X o Y, es mucho más caro de lo que habías pensado. También hay cosas como técnicas ya en la ejecución de obra que
tuviste que hacer ciertos ajustes porque no tenías resuelto cómo iban a, no sé, embonar dos materiales y entonces encarece y las entregas, ¿no? O sea, como que el cliente siempre quiere que no te salgas del presupuesto y que cumplas con los tiempos. Se me hace esta parte como muy estresante. Que todo salga bien a la primera y tú dices, bueno, ojalá. Nunca sale, ¿no? No, pues no. ¿Tienes como oficinas o proyectos que sigas como de referencia? O sea, o de qué manera como que te estás inspirando constantemente. Sí tengo algunos. Tengo, por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos que se llama Common Design, que me gusta mucho. Hay otro en Australia que se llama ISG, que también me gusta mucho, que sí están más enfocados al interiorismo, ¿no? O sea, y ahorita que se dedican principalmente a residencial y comercial, ¿pero hay algún tipo de proyecto que te gustaría hacer que no les haya tocado? Realmente creo que ahora sí, por ejemplo, eso de museografía, finalmente ya tengo claro que no, o sea, está padre, pero yo sí me gustaría ya como acotarlo a diseño, arquitectura interior y tal. Me encantaría diseñar un hotel, por ejemplo. Un hotel sería como ahorita el proyecto que desearías. Sí, porque como que últimamente estamos muy relacionados a proyectos de hospitalidad. Y me gusta todo lo que hay alrededor del servicio, ¿no? O sea, como de que desde cómo es una vajilla, en dónde te sirven, cómo. Además del espacio, pues, ¿no? Ya como que llegar a ese nivel de detalle de cómo vives todo el espacio y me gustaría diseñar. Un hotel completo. ¿Y ¿tenés alguna referencia a algún hotel que te guste mucho? ¿Qué es lo que te llama de esto? Hay uno que me gusta mucho, por ejemplo, pero por chamba voy seguido, que es de Fino, es Casa Liken. Se me hace un hotel muy lindo, como no tan pretencioso, ¿no? O sea, como que justo que es como es muy, muy simple, o sea, como que muy sencillo y muy cómodo, ¿no? O sea, me gusta la arquitectura, me gustan los colores, me gusta que es un solo tono en todo el espacio y como que al final, digo, ahí no pinta mucho el interiorismo en realidad. O sea, comentar que los proyectos que he visto de tipo no son muy así. Está curioso que contrasta pues con algo que harías tú, creo. Ajá. ¿Es lo que como que te llama la atención? ¿Sí? No, pero también hay un hotel que me gusta mucho que se llama Ace Hotel, que me ha tocado conocer uno. Tienen por todo el mundo, pero creo que también en tema de hospitalidad pues cumplen con muchas, o sea, con todos los requisitos. Vamos a pasar a unas preguntas finales. Son de preferencia de respuesta rápida, pero podamos explayarnos si gustas. ¿Tienes algún hábito que haya mejorado tu vida recientemente? Igual y no meses, pero a lo mejor los últimos años. Ajá. Pues así como que no es reciente, pero me gusta hacer yoga. Creo que es algo que pues es un buen hábito, ¿no? Al final como que sí te relaja, desconecta, etcétera, me gusta. ¿Profesionalmente tienes algún sueño frustrado? Profesionalmente creo que no, o sea, hasta ahorita no. Siempre hay, ¿no? Como estas cosas de que me encantaría haber hecho tal esto, cosa o también cuestionar mucho qué estoy haciendo, cómo esto es, pero en realidad no. Me gusta cómo ha sido y cómo sigue siendo un poco, ¿no? Vale. Sí. Igual, profesionalmente, ¿un sueño cumplido? ¿Cumplido? Sí. Pues creo que sí, tener el estudio, sí es un sueño cumplido. ¿Y uno que te quede por cumplir? Pues no, como continuar con esto y a lo mejor lanzar las otras cosas que estoy ahí pensando. También siempre he tenido muchas ganas de tener una barra de café, que eso no tiene nada que ver con... Tiene y no que ver, ¿no? Pero tú la diseñas, ¿no? Me imagino sí, toda, claro. Pues claro. Me encantaría, ¿no? O sea, es como una cosa que tengo ahí pendiente y que no lo veo tan lejano. Probablemente pase, no sé, en algún momento. Poco tiempo. ¿Y hay alguna película, libro, canción que te haya sorprendido recientemente, que te haya gustado? Película, hace como una semana, contraté Movie y vi la de In the Mood for Love. ¿In the Mood for Love? Ajá. No la he visto, pero sí. Japonesa, sí. Antes de terminar, me gustaría preguntarte una obra local, nacional e internacional, preferentemente del 2000 para acá, reciente, que te guste mucho. Una obra también me refiero a un proyecto, puede ser una plaza, un hospital, un museo, un algo, que te guste mucho.
A ver, tengo 2 proyectos que conozco que siempre han sido como muy mis favoritos, ¿no? Uh-huh. No son tan recientes, pero uno es la Experimental House de Álvaro Alto, y la Casa de Vidrio de Lina Bobardi, que son así como... hermosísimas. Sí. Que las 2 me han tocado visitarlas y han sido como... Creo que siempre están, ¿no? O sea, como que si me preguntas es fácil porque me encantan. Nacionales, me encanta el Anahuacalli. ¿Qué es eso, perdón? El Anahuacalli. No lo conozco, o no me suena ahorita. Es este lugar en la Ciudad de México también que fue de Diego Rivera. El museo. No lo recordaba por ese nombre. Está increíble, sí. Me gusta mucho, ¿no? O sea, como justo por el uso de la piedra y así, se me hace muy chido. Y hay un lugar en Uruapan, la fábrica de textiles de Uruapan, que me gusta mucho, como que todo en realidad. La historia, que una fábrica de textiles increíble, fue muy importante, pero recientemente Mauricio Rocha hizo ahí una intervención que como muy chida, y como que siento que toda esa experiencia de ir en Uruapan no hay nada, pero este espacio, por las exposiciones que hacen y por todos, me gusta mucho. ¿Y local? Local, o sea, de aquí de Guadalajara. Guadalajara o alrededores, si gustas, no sé. Pues esa sí la tengo que pensar. Bueno. Muy bueno su trabajo. O si quieres, nos esperamos y está bien, Sara, muchas gracias. Ya para terminar, la última pregunta, sino ya para despedirnos. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Pues sí me gustaría saber por qué están haciendo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin o por qué hay este interés? ¿Por qué? Hacernos famosos y ricos, ¿verdad, David? Esperamos. Bueno, esa pregunta es la contestó un poco larga. David y yo ya teníamos cierta experiencia en otros proyectos difundiendo arquitectura, David con Momo GDL, yo tengo un proyecto que se llama GDLAR, que es más de arquitectura contemporánea. Entonces, pues razones por las que iniciamos cada uno de esos son diferentes, pero fuimos descubriendo que nos gusta mucho este tema de investigar, recopilar, presentar, exponer, como darle como valor a ciertos proyectos. Lo que luego surgió con este podcast fueron las ganas de que nosotros teníamos de conocer a las personas que estaban detrás de proyectos o de oficinas, que por diferentes razones que en Guadalajara a lo mejor no se exponían, no se hacía contenido respecto a esas personas porque no querían, les daba pena, o quienes lo hacían a lo mejor eran televisoras que hacen como cápsulas o cosas así, formal. Como que muy, muy, muy formal, y decían, no, es que yo quiero conocerlos más por contenido que yo veía de Estados Unidos, de Europa, y eran como que más abiertos a hacer como este tipo de pláticas, entrevistas y demás. Y dije, es que yo quiero eso, yo quiero conocerlos, pero pues no sé quién lo vaya a hacer, pues decidimos hacerlo nosotros. Entonces son las ganas de conocerlos, platicar, mostrarles a nuestro público y demás cómo es la persona detrás de la oficina, de la que son las oficinas que los inspiran, que los motivan, que les emocionan, o que nomás les gustan estos proyectos de que me gusta esta casa, la hizo tal persona, me dio una entrevista, a ver cómo es, como tal. Yo crucé la carrera viendo a estas personas a lo mejor como idealizándolas, pensando que eran inalcanzables o gente muy, pues como de película, que hablaban de cierta manera, pero no, o sea, todos son personas, pueden ser amigables, puede que no, pueden compartir, puede que no, o sea, pero como que estas ganas de compartir cómo son al público es lo que nos gusta de aquí. Y ya luego, pues a partir de ahí sí crear contenido. A nosotros ya personalmente nos gusta conocer a estas personas, a mí a conocerte a ti, cómo piensas, cómo trabajas. Ya eso, pues más adelante iremos viendo qué nos va llevando, pero ahorita son como esas ganas. Qué padre. Bueno, entonces... Pues muchas gracias también. Ya para terminar, muchas gracias, Sara, me la pasé muy bien, espero que tú también. Y pues seguiremos en contacto. Órale, pues muchas gracias por la invitación. A ti por participar.